Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí nos encontramos un día más, como cada sábado, para hablar de cosas que nos gustan, cosas que nos interesan. Desde hace tiempo, pues no acudimos a ninguna de estas exposiciones, como podéis ver en estas imágenes, ya que comenzábamos el otoño con buen pie, porque asistimos a 3 diferentes concursos, exposiciones. Uno fue en Utrera, el otro en Castilblanco y el otro en Guillena, donde nos pudimos traer un montón de vídeos que poco a poco vamos compartiendo con todos vosotros. La verdad es que nos gusta acudir a todas estas exposiciones porque de todas ellas se saca siempre algo positivo, se aprende algo más y ya digo, además venimos cargados de vídeos, de información para compartirla con vosotros en Incubadoras Caseras. También por esta fecha, por el mes de marzo, debería dar comienzo otra edición de sus mascotas. Aquello es, para los amantes al mundo de los animales, prácticamente el paraíso. Allí encontramos aves de todo tipo, reptiles, también un montón de exhibiciones con rapaces, la última vez que pudimos acudir, en fin, y este año tampoco vamos a poder verla. Estos años atrás, por supuesto, no pudimos acudir a este tipo de eventos porque no se podían realizar por el tema de coronavirus. Ya digo que este otoño parecía que todo volvía a la normalidad, que se daban estas exposiciones, pero un nuevo revés, por lo menos por aquí en nuestra región, en Andalucía, en Sevilla, en nuestro pueblo, recibimos esta nueva noticia de que la gripe aviar está más a la orden al día que nunca, sobre todo aquí en nuestra región Andalucía, donde estamos con varios focos en distintas provincias de nuestra región. Y una de ellas, por desgracia, es Sevilla, una de ellas es, por desgracia, nuestro pueblo, Marchena. Tiempo atrás se venían oyendo cosas, rumores en redes sociales, aquí comentándolo los amigos del pueblo, de que estaban apareciendo muertas en distintas zonas algunas especies, algunas aves. Pero esto se fue agrandando y poco a poco dentro de nuestro mismo pueblo, en plazuelas, sobre todo a pie de las iglesias, donde en los campanarios es habitual ver nidos de esta ave, de estas cigüeñas, pues empezó a hacerse un poquito frecuente, más de lo habitual, el encontrarse cigüeñas enfermas por la calle, hasta tal punto que evidentemente ya prácticamente no podían volar. Ya con el tiempo, poco a poco, nos íbamos enterando de que todo esto obedecía a que aquí en nuestra localidad teníamos la gripe aviar, que estaban apareciendo aves muertas por el campo en distintas zonas y evidentemente con todo lo que esto conlleva. Imaginaros también el impacto económico de toda la zona, ya que si se detecta un caso, pues hay que sacrificar todos los animales que compartan en la granja esa zona, que pueden darse por miles. Imaginaros gallos, gallinas, pavos, la industria de gallinas ponedoras. Imaginaros que hay un caso positivo y que haya que sacrificar los animales en un radio de acción de kilómetros y, repito, con toda la pérdida económica que puede generar todo esto. Esperemos que vaya pasando poco a poco, que las medidas que se están tomando a cabo vayan consiguiendo resultados y que en un futuro no muy lejano podamos disfrutar de nuevo de estas exposiciones y evidentemente que no haya riesgo para este sector que tanto trabajo y tanto mueve la economía en la zona donde se lleva a cabo. Medidas ya se vienen tomando, pero siempre hay cosas que se nos escapan, como por ejemplo el movimiento que tienen las aves silvestres y que pueden ser portadoras y llevar
esta enfermedad de un lugar a otro. Es una enfermedad muy contagiosa y que no tiene remedio actualmente. Por eso debemos de prevenir en la medida que podamos, y lo mejor que podemos hacer es evitar el contacto de nuestros animales con las aves silvestres. Intentar que no accedan a nuestro gallinero, a nuestros comederos, al agua o a la zona donde estén nuestros gallos, gallinas o aves de corral. Es quizás lo que más se pueda escapar al control para intentar evitar esta enfermedad. Y teniendo en cuenta que aquí por lo menos ahora hay aves, las aves del frío como les decimos, que están comenzando a emigrar, y otras que vendrán buscando las buenas temperaturas de la primavera y el calor del verano. Por eso, mientras que los focos estén aquí presentes, pues es una de las principales medidas a tomar. Si no podemos garantizar la seguridad de nuestras aves en el exterior, mejor es dejarlas dentro. Y está claro que mientras que la cosa no mejore, pues evidentemente no se podrán llevar a cabo estos concursos, estas exposiciones que también empezaron después de la finalización del verano. Pues bueno, seguiremos adelante, esperaremos a que se vuelvan a producir e intentaremos estar allí para contároslo todo.